Bien, chicos, ahí estamos. Les pido disculpas si hay algún ruido por el tema de la lluvia con los techos, pero bueno, espero que ustedes no estén sintiendo. Bueno, buenos días. Aquí estamos de nuevo en la clase que nos toca hoy, que es aparato respiratorio. La semana pasada vimos el aparato cardiovascular y hemos visto cómo estos dos aparatos están intrínsecamente vinculados, dado que la circulación menor del aparato cardiovascular precisamente va al aparato respiratorio, a los pulmones, para poder obtener de allí a través del intercambio gaseoso. Por favor, silencien los micrófonos, chicos. Entonces, hoy vamos a ver el aparato respiratorio, que precisamente está, como les dije, muy relacionado con el cardiovascular. ¿Y qué es lo que tenemos que saber del aparato respiratorio? Que para su estudio, el aparato respiratorio se clasifica en dos grandes grupos, lo que denominamos las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Las vías superiores están formadas por la nariz, por la faringe y por la laringe. Pido por favor que silencien los micrófonos, chicos. Mientras que las vías aéreas inferiores van a estar conformadas por la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Y finalmente vamos a tener los dos órganos que tiene el aparato respiratorio, que son los pulmones, uno derecho y uno izquierdo. Entonces recuerden ustedes que para el estudio de la anatomía, el estudio anatómico del aparato respiratorio, vamos a dividir en vías aéreas superiores, en vías aéreas inferiores y en los dos órganos que son los pulmones. Empecemos con las vías aéreas superiores. Lo primero es la nariz. La nariz es una estructura, fíjense ustedes, de forma piramidal, que tiene dos orificios hacia adelante, llamados narinas, y dos orificios hacia atrás, que no se los ve en esta foto, llamados coanas. ¿Sí? Narinas, 2, coanas, 2. Tiene esta estructura piramidal conformada por huesos, fíjense acá estoy señalando los huesos, luego por mucosa en el interior y externamente recubiertos por piel. ¿Cuáles van a ser los huesos? Bueno, los huesos van a ser en esta zona los huesos propios de la nariz. Después voy a tener cartílago, parte del cartílago del tabique nasal y parte del cartílago que forma las fosas nasales, las narinas, ¿sí? Por otro lado, en cuanto al hueso que tenemos en la parte de abajo, van a ser los palatinos, que nos conforman el paladar, y la mucosa interior, ustedes fíjense cómo está toda plegada, eso tiene un nombre especial y es la de meatos. Y esos meatos, esos pliegues se dan porque acá también tenemos otros tres huesitos, que son los cornetes. Los cornetes superior, medio e inferior, que no se los ve en esta imagen, pero estos huesitos hacen que la mucosa se repliegue de esta manera formando los meatos. ¿Y por qué se repliega así la mucosa? Precisamente para que cuando el aire ingrese por las narinas, haga una suerte de torbellino aquí adentro, demore tiempo aquí adentro y se pueda filtrar, humidificar, calentar antes de seguir tu trayecto por el resto de las vías aéreas. Y para eso vamos a tener un epitelio especial. ¿Cómo va a ser el epitelio de las vías aéreas superiores? Va a ser un epitelio, específicamente el de la nariz, un epitelio que se llama respiratorio. ¿Y cómo era el epitelio respiratorio? Ya lo vimos a principio de año cuando vimos epitelios en general. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico, ciliado, es decir, que tiene unas prolongaciones digitiformes en su membrana apical, que hace como una escobita para barrer todo polvo o partícula que pudiera ingresar. Entonces un epitelio cilíndrico, ciliado,
pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque tiene los núcleos a distintas alturas, entonces parece como si fuesen varias capas celulares, pero en realidad es una sola, solo que con los núcleos a distintas alturas. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. ¿Qué quiere decir células caliciformes? Células con forma de cáliz o copa, que son las que van a producir el moco, precisamente para que también las partículas puedan quedar adheridas a ese moco y luego con el estornudo, la expectoración, puedan salir al exterior, esas partículas adheridas al moco, ¿sí? Por ese motivo es que tenemos estos pliegues mucosos llamados meatos, gracias a los cornetes superior, medio e inferior, para que el aire ingrese, demore aquí adentro, y luego se humidifique, se filtre, se purifique, luego pueda pasar al resto de las vías aéreas. Y fíjense acá que tenemos unas imágenes como unos hilitos amarillos, esos son los cilios olfatorios, es decir, arriba del cornete superior vamos a tener células del sistema nervioso, específicamente las más especializadas de todas, que son las células sensoriales, porque aquí vamos a tener el sentido del olfato. Por supuesto que cuando tenemos congestión nasal, este olfato va a estar disminuido, y hoy que estamos con la pandemia del COVID-19 precisamente, este virus lo que hace es amortiguar a estos cilios olfatorios, por eso hay pérdida de olfato. Por supuesto que es una pérdida de olfato transitoria, pero hay pérdida de olfato al fin. Perfecto. Por otro lado, acá tenemos el nervio olfatorio, vemos cómo llega el nervio olfatorio también. Los músculos que voy a tener básicamente son los músculos de la nariz, los que hacen que la nariz se pueda replegar, y después la piel. ¿Cuáles van a ser entonces las funciones de la nariz? Como habíamos dicho, calentar el aire, humidificarlo, filtrarlo, purificarlo, gracias a esa mucosa replegada en los meatos. Por otro lado, como están los cilios olfatorios, las células olfatorias, vamos a tener el sentido del olfato. También modifican las vibraciones de la voz. Ustedes fíjense que también cuando están resfriados o congestionados, la voz se escucha nasal, ¿sí? Como si tendríamos la nariz tapada. Y eso es porque también la nariz influye en las vibraciones de la voz, las puede modificar. Y finalmente también tiene una función de defensa, y eso no se los mencioné recién, porque próximas a las coanas, que son los orificios nasales posteriores, vamos a tener las glándulas adenoides, que son tejido linfoide secundario. ¿Se acuerdan cuando vimos inmunidad, que hablábamos de los tejidos linfoides primarios y secundarios? Y dentro de los secundarios teníamos las amígdalas, las adenoides, el apéndice, etcétera, los ganglios. Bueno, las adenoides son tejido linfoide que precisamente lo que hacen es defendernos de cualquier partícula que pudiera ingresar por las vías aéreas, ¿sí? Por eso las adenoides se ubican aquí a nivel de las coanas para poder atrapar cualquier partícula que pudiera entrar. Ahora pasamos al segundo, o a la segunda estructura de estas vías aéreas superiores, que es la faringe. Aquí tenemos la nariz, esto es lo que acabamos de ver, fíjense esa forma piramidal, y fíjense cómo se ve clarito los repliegues mucosos, los meatos, gracias a los cornetes que van a estar acá, superior, medio e inferior. Pero ahora vamos a la faringe. Y la faringe es un tubo abierto, fíjense ustedes, todo esto que está acá pintado de colores simplemente para que ustedes lo identifiquen, no es que tenga colores la faringe, esto es un esquema. Pero fíjense aquí cómo tenemos un tubo abierto hacia adelante, es decir, la faringe se comunica con las estructuras hacia adelante. Esta faringe, este tubo, mide entre 12 a 15 centímetros de longitud. Comienza donde la faringe, donde termina la nariz, y eso es la base del cráneo, y se va a extender hasta la sexta vértebra cervical, donde ya va a comenzar la laringe, que es esta que les estoy señalando acá,
¿sí? Entonces, se extiende desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical, donde ya se va a continuar con la laringe. Esta faringe, este tubo de 12 a 15 centímetros abierto hacia adelante, se subdivide a su vez en 3 porciones según con qué estructura se relaciona hacia adelante. La primera porción se llama nasofaringe, también conocida como rinofaringe. ¿Y por qué se llama así? Porque hacia adelante se comunica con la nariz. Aquí es donde voy a tener las coanas, aquí voy a tener las adenoides, y se comunica la nasofaringe con la nariz. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de epitelio va a tener la nasofaringe? El mismo epitelio respiratorio. Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con células caliciformes. Ahora, vamos a la segunda porción de la faringe. La segunda porción de la faringe se llama orofaringe. Acá está pintada como de amarillo. Orofaringe, también conocida como bucofaringe. ¿Y por qué se llama así? Porque se relaciona con la boca. Ustedes se van a dar cuenta cuando es la orofaringe con lo que yo les voy a decir ahora. Es la famosa garganta. Cuando ustedes revisan a un paciente la garganta y le ven las amígdalas, le ven la úvula o campanita, eso es la orofaringe. Entonces, se relaciona la faringe hacia adelante con la boca gracias a la garganta. Orofaringe o bucofaringe. ¿Y cómo va a ser el epitelio de la orofaringe? Va a ser epitelio digestivo, es decir, el mismo epitelio de la boca, ya no va a ser el epitelio de la nariz, porque nos estamos relacionando con la boca. ¿Y cómo es el epitelio de la boca? Epitelio, ¿ustedes se acuerdan de principio de año cuando hablábamos de los distintos epitelios? ¿Cómo eran los epitelios de la piel y de las mucosas que estaban expuestos a roces? Son epitelios planos estratificados. También se le puede decir pavimentoso, o escamoso, que es lo mismo. Plano, pavimentoso, escamoso, pero son estratificados, es decir, están en varias capas porque están expuestos a inclemencias como en el caso de la boca y la orofaringe, la temperatura de los alimentos, la textura de los alimentos. Entonces están permanentemente agredidos esos epitelios, por lo cual son estratificados para ir renovándose. Entonces el epitelio de la orofaringe va a ser un epitelio plano o escamoso o pavimentoso, que es lo mismo, estratificado, pero aquí viene la característica, no queratinizado. A diferencia de la piel, que es el mismo epitelio, pero queratinizado. Tiene esa proteína queratina que nos da la impermeabilidad. La mucosa no la tiene, por eso la mucosa es húmeda. Si no, no podría pasar el alimento, quedaría atorado, ¿sí? Acuérdense que en el organismo todo es sabio, por algo las estructuras son como son. Entonces, el epitelio de la orofaringe va a ser como el de la boca, epitelio plano o pavimentoso o escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿sí? ¿Y qué voy a tener ahí? Las amígdalas faringes, ¿sí? Las famosas amígdalas que también tienen que ver con la defensa, ¿sí? Órganos de la inmunidad secundaria. Sigo bajando y ¿qué voy a tener? La hipofaringe o laringofaringe. Es la última porción de la faringe y que está relacionada con la laringe, ¿sí? Entonces la laringofaringe o hipofaringe va a estar relacionada con la faringe. ¿Y qué epitelio va a tener? El mismo epitelio que tiene la laringe. Comienza siendo plano, como el de la boca, pero después ya pasa a ser también un epitelio respiratorio. Entonces sigamos pasando. ¿Cuáles van a ser las funciones de la faringe? Es un conducto, acuérdense ustedes, abierto hacia adelante, por donde va a pasar el aire. Eso es un dato importante, chicos, que no les mencioné. El aire puede pasar por la nariz, pero también puede pasar por la boca. Cuando nosotros tenemos congestión nasal, tapada la nariz, ¿por dónde respiramos? Por la boca. Ahora, cuando el aire pasa por la boca a la orofaringe, como la orofaringe no tiene el mismo epitelio de la nariz,
no tiene el epitelio respiratorio, sino que tiene el epitelio digestivo, no se va a purificar, ni humidificar, ni calentar el aire de la misma manera. Entonces el aire que nos ingresa por la boca no tiene la misma preparación que el que viene por las vías nasales. Entonces, conducto para el paso del aire, también tiene que ver con la resonancia de la voz, no solo por la nariz, sino por la garganta. De ahí que los cantantes, a través del manejo de la respiración y cómo vocalizar, pueden tener mejor o no tan buena garganta. Defensas gracias a las amígdalas faringias. Y acuérdense que este se comparte con el aparato digestivo, gracias a la orofaringe o bucofaringe. Pasamos ahora a la laringe y con esto sí terminamos las vías aéreas superiores. Hasta aquí llegamos con las vías aéreas superiores. La laringe es una estructura formada por cartílagos, ¿sí? Una estructura cartilaginosa que se extiende desde la quinta a la séptima vértebras cervicales. Mide 5 centímetros de altura, o sea, mide prácticamente la mitad de lo que medía la faringe, es bien pequeña, y mide 4 centímetros de ancho. Entonces, la laringe es una estructura que está formada por 9 cartílagos, de los cuales 3 son impares, que se los señalo ahora, epiglotis, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Estos 3 cartílagos son impares y otros 3 cartílagos van a ser pares, como los aritenoides, esto que estoy señalando acá de rosa, los corniculados, que tienen forma de cuerno, que están aquí arriba de los aritenoides, corniculados, y los cuneiformes, porque tienen forma de cúnea, ¿sí? Estos son los cartílagos pares de la tiroide, y estos los cartílagos impares. Si yo sumo los 6 más los 3, me dan 9 cartílagos. Entonces, cuando les pregunten cuántos cartílagos tiene la laringe, 9. 3 impares, epiglotis, tiroides y cricoides, y 3 pares, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Ahora, vamos a ver esta visión anterior de la laringe en este esquema, y luego vamos a analizar la visión posterior de la laringe. Esto que ven acá es el hueso hioides, es el único hueso que tenemos en el cuello, pero esto no nos interesa ahora, es nada más que para que sepan qué es esta estructura. Esto sí nos interesa, este es el cartílago tiroides, este que está aquí. ¿Y por qué se llama así? Porque acá tengo yo la glándula tiroides a los costados, como si fuese un escudo o una mariposa, tengo acá la glándula tiroides. Por eso es que este cartílago recibe el nombre de cartílago tiroides. Es el más grande de todos los cartílagos de la laringe y se lo ve mejor en una vista anterior, ¿sí? Luego voy a tener el cartílago cricoides, que lo ven aquí, que tiene una forma como de anillo, fíjense. Desde la visión anterior yo lo veo a la parte, digamos, de atrás del anillo. Para verlo bien, a la parte más voluminosa del cartílago cricoide, lo tengo que ver en una vista posterior, como les estoy señalando acá. El cartílago cricoide se ve mejor en una vista posterior, pero aquí sí se ve esta porción. Y aquí tenemos las cuerdas vocales verdaderas, ¿sí? Entre el cartílago tiroides y el cricoides, las cuerdas vocales verdaderas. Y esto es un reparo muy importante porque es por aquí donde se hace la traqueostomía. Cuando uno necesita que le pase aire a la persona y tiene que hacer una traqueostomía, aquí es el sector precisamente donde se hace la incisión, entre el cartílago tiroides y el cricoides, ¿sí? Y vamos a la vista posterior. ¿Qué es lo que voy a ver yo en la vista posterior? Perdón, y por debajo del cricoides ya vemos los anillos de la tráquea, ¿sí? Esto ya pertenece a la tráquea. La laringe es solamente esto. Vamos a la visión posterior. ¿Qué veo en la visión posterior? La epiglotis. Este cartílago, que es un cartílago solito, que es impar, que tiene forma como de lengüeta, y que es muy importante, ya lo vamos a ver, porque se abre y cierra para que pueda pasar el aire o los alimentos.
porque si no se cerraría, cuando uno consume alimentos va a pasar a las vías aéreas, porque acordémonos que se comparte la nasofaringe y la orofaringe, entonces para evitar que pasen alimentos a las vías aéreas, que de hecho cuando sucede que tenemos el atragantamiento y el fenómeno de la tos para tratar de sacar esos alimentos o inclusive hasta líquido, porque a veces uno se ahoga con agua, que pueda querer ingresar a la vía aérea. Y eso es porque la epiglotis no se ha cerrado bien. Esta epiglotis se debe cerrar, ya vamos a ver una animación después, se debe cerrar cuando uno deglute, cuando uno traga, y se debe abrir el resto del tiempo para que pase el alimento. Entonces esta es la epiglotis, aquí tengo el cartílago cricoides, que se lo ve bien, la parte posterior, si quieren, del tiroides, y acá lo que sí veo bien son los pares, los aritenoides, que son estos que están aquí, los cuneiformes, que aquí, perdón, no cuneiformes, estos son los corniculados, que acá se los ve como sombreritos de duende, ¿sí? Los corniculados, y los cuneiformes que están acá a los costados, pero no se los ve en este esquema. ¿Cuáles van a ser las funciones de la laringe? Las funciones van a ser dos: la conducción del aire y la fonación, es decir, el acto de hablar o cantar. ¿Gracias a quién? A las cuerdas vocales, que no son otra cosa que repliegue mucoso que tenemos en el interior de la laringe. Entonces, primero, quiero que vean acá en esta animación la función de la epiglotis, que ahora se la señalo. Esta es la epiglotis, chicos, esta donde está el cursor. ¿Ven cómo se abre para que entre el aire, pero cuando deglutimos se cierra? ¿Para qué? Para que el alimento, como un tobogán, vaya hacia atrás. Esto que está aquí es el esófago. Esto es vía digestiva. Entonces ingresa por la boca el alimento y va a pasar de la orofaringe al esófago, como un trampolín, digamos, ¿sí? ¿Gracias a quién? A que se cierra la epiglotis, porque cuando la epiglotis está abierta, tiene que entrar el aire de la nasofaringe o también de la orofaringe hacia la tráquea. Esto que está aquí es la tráquea. Entonces, fíjense anatómicamente cómo es la disposición de estas estructuras. Primero la columna cervical, luego viene el esófago, estoy yendo de atrás para adelante, ¿no? Columna cervical, esófago, y recién viene la laringe y la tráquea. O sea que la vía aérea está por delante de la vía digestiva. Por eso es que la epiglotis debe cerrarse, porque si no se cierra va a entrar alimento o va a entrar agua a la laringe y a la tráquea y vamos a tener el atragantamiento. Y por eso el fenómeno de la tos, para tratar de sacar o desembarazarse de eso que pudiera haber entrado en la vía aérea. Pero el resto del tiempo que uno no deglute o traga, tiene que estar abierta la epiglotis, porque si no, no va a pasar el aire. Si está cerrada, no nos va a entrar el aire, ¿sí? Y aquí tenemos la mucosa que yo les decía de la laringe. Esta imagen que están viendo aquí es con un laringoscopio. Es de la misma forma que se hace las endoscopías, ¿sí? Uno introduce una pequeña canulita con una cámara y entonces podemos ver en una pantalla las estructuras. Entonces esto que están viendo es una laringoscopía que nos permite ver el repliegue de la mucosa, donde vamos a tener las cuerdas vocales verdaderas, que son estas que están como más claritas en forma de V, y las cuerdas vocales falsas, que es el resto de la mucosa que está al costado de las verdaderas. Esto que están viendo aquí se llama rima glottis, así se llama esta imagen, la rima glottis, donde veo la V de las cuerdas vocales verdaderas y el resto de las cuerdas vocales falsas. Ahora, cuando uno deglute, cuando uno traga, de la misma manera que se cierra la epiglotis, también se tienen que cerrar las cuerdas vocales para que no ingrese alimento. Mientras que cuando uno respira o uno habla, las cuerdas vocales van a estar abiertas. Y según la tensión de estas cuerdas vocales vamos a tener los distintos sonidos, más graves, más agudos y demás. La pregunta que generalmente se hace en el examen: ¿cuál de estos cartílagos están implicados en el acto de hablar, de la fonación? Y las respuestas son los aritenoides.
La contracción o el tironamiento de la mucosa con los cartílagos aritenoides es lo que nos va a permitir la fonación. Entonces son los cartílagos aritenoides los que van a hacer que la mucosa se contraiga, se repliegue y nos permita así tener la fonación. Y como les dice aquí, no son cuerdas en sí, las cuerdas vocales son llamadas cuerdas vocales, pero no son cuerdas en sí, sino que son pliegues de la membrana mucosa, ¿sí? Bien. Vamos ahora a seguir bajando y vamos a las tráqueas y a los bronquios. La tráquea y los bronquios. Fíjense, aquí teníamos la laringe, aquí teníamos ese famoso espacio donde podíamos hacer la traqueostomía, y ahora vamos a la tráquea. La tráquea es otro conducto, pero acá ya estamos en vías aéreas inferiores. Ya pasamos las superiores y estamos entrando en las inferiores. La tráquea es otro conducto, también cartilaginoso, que mide 25 centímetros. Habíamos dicho que la faringe medía 10 a 12, la laringe 5 centímetros de largo, y ahora la tráquea mide 25 centímetros de largo, es mucho más larga. Y tiene anillos en forma de C incompleta. Anillos en forma de C incompleta, porque tengo cartílago hacia la parte de adelante, pero hacia la parte de atrás no, se pierde el cartílago. Por eso es que son en forma de C los cartílagos, ¿sí? Anillos en forma de C, anillos incompletos de cartílago. Y que tiene la función de conducir el aire. El epitelio que van a tener en su interior también es epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, ¿sí? La laringe, no les he dicho, tiene un epitelio que por una parte va a ser plano, pero por otra parte también va a ser cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿sí? Y aquí volvemos al epitelio respiratorio total, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes. Y sí, vamos a seguir bajando y vamos a ver que a la altura de la carina, se va a bifurcar la tráquea en dos bronquios que se llaman los bronquios fuentes o bronquios primarios, que se van a ir justamente uno a cada pulmón, al derecho y al izquierdo, ¿sí? ¿En qué altura está la carina? A la altura entre la segunda y la cuarta vértebra torácica vamos a tener la bifurcación llamada carina. Entonces, entre la segunda y la cuarta vértebra torácica tenemos esta bifurcación, carina, que nos va a dar los bronquios fuentes, una para cada pulmón. Después estos bronquios se van a seguir dividiendo, por eso es que ustedes van a escuchar o van a leer en algunas bibliografías que se menciona al árbol traqueobronquial. ¿Y por qué se habla del árbol traqueobronquial? Porque parece como un árbol invertido. Fíjense ustedes, este sería el tronco. Estas serían las ramas, que comienzan ramas de mayor calibre, después se hacen ramas de menor calibre, hasta que llegamos a los palillitos donde estarían las hojas. Y las hojas en el pulmón van a ser los alvéolos. Por eso se llama árbol traqueobronquial, porque parece un árbol invertido, como patas para arriba, digamos, con el tronco, las ramas y las hojitas van a ser los alvéolos. Entonces, ustedes tienen que saber que a la altura de la carina, entre segunda y cuarta vértebra torácica, se divide la tráquea en dos bronquios principales, que son los bronquios fuentes, ¿sí? Uno va a ser derecho y el otro va a ser izquierdo. Y esos bronquios fuentes a su vez se van a dividir en, también conocidos como bronquios de primer orden, bronquios fuentes o primarios o de primer orden. Estos se van a dividir después en los que se llaman de segundo orden o secundarios, que van a ser 3 para el lado derecho, 3 bronquios secundarios o de segundo orden para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. ¿Y esto por qué es? Porque en el lado derecho tenemos 3 lóbulos pulmonares y en el lado izquierdo tenemos solamente 2 lóbulos pulmonares,
¿sí? Entonces, cada uno de estos bronquios secundarios va a ir uno a cada lóbulo. Por eso también lo pueden encontrar como bronquios lobares. Lobares porque van uno a cada lóbulo. 3 bronquios lobales del lado derecho, 1, 2 y 3, y 2 bronquios lobares del izquierdo, 1 y 2. Y después vienen los bronquios de tercer orden, que son los lobulillares, porque van a entrar a cada uno de los lobulillos, y después finalmente ya vienen los bronquiolos y los alvéolos. Entonces, bronquios de primer orden, segundo orden, tercer orden, bronquiolos y alvéolos. Ahí en el lobulillo, donde entraban los bronquiolos lobulillares, vamos a ver que después empiezan a hacer más pequeñitos los bronquios hasta llegar a bronquiolos, como les dije, y finalmente los alvéolos. Alvéolos tienen esa forma de saco, y tienen una red de capilares arteriales y venosos precisamente para el fenómeno de la hematosis o intercambio gaseoso, para que le ingrese oxígeno de la atmósfera por los capilares arteriales y para que elimine el dióxido de carbono del organismo hacia la atmósfera por los capilares venosos. Entonces aquí tengo en el alvéolo cómo vamos a tener el intercambio gaseoso. Ahora, para que esto ocurra, chicos, el epitelio tiene que cambiar. Habíamos dicho que el epitelio respiratorio era un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado con células caliciformes, porque tenían esa forma de cáliz o copa que formaba moco. Ahora, ese epitelio en el alvéolo ya no me sirve, porque en el alvéolo necesitamos el intercambio gaseoso, es decir, que ingrese el oxígeno de la atmósfera al capilar arterial y que del capilar venoso el dióxido de carbono, producto de desecho de la respiración celular, pase desde el alvéolo hacia la atmósfera en el acto de la expiración. Con la inspiración ingresa el oxígeno, con la expiración sale el dióxido de carbono. Entonces, para que este fenómeno ocurra, yo tengo que tener un epitelio acorde. No me sirve el epitelio respiratorio. Acá el epitelio va a cambiar y eso es pregunta de examen, chicos. El epitelio en el alvéolo es epitelio plano simple. Es el epitelio más sencillo de todos y es el mismo epitelio que tienen los vasos sanguíneos, los endotelios. Acuérdense que lo vimos la clase pasada. Los endotelios vasculares, sean arteriales, venosos o linfáticos, tienen el mismo epitelio, plano simple. Ahí tienen entonces la histología de las vías aéreas. Fíjense, eso es un epitelio respiratorio. Eso no se olviden de esta imagen. Aquí tengo las células cilíndricas, porque tienen formas cilíndricas, ciliadas, fíjense cómo se ven ahí los cilios que son como pelitos, para hacer de barrido, pseudoestratificada porque tiene los núcleos a distintas alturas, con las células caliciformes que son estas que producen moco, ¿sí? Y asientan sobre una membrana basal y por debajo de la membrana basal voy a tener el corion que nutre a ese epitelio. Esto es tejido conectivo, el corion que nutre al epitelio. Estos son vías aéreas superiores, pero fíjense en el alvéolo cómo va cambiando. Aquí yo tengo la vía aérea superior y miren cómo tengo histológicamente esta imagen. Primero cartílago. Primero tengo esos anillos de cartílago en la tráquea. Luego tengo una muscular de músculo liso y después el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Como a medida que vamos bajando, es decir, que desde los bronquios principales hasta los bronquiolos, en la medida que se van haciendo más chiquititos los bronquios y bronquiolos, se va perdiendo el cartílago. Y va cambiando el epitelio, ya no es cilíndrico, ahora es cúbico. Y finalmente después también se pierde la muscular. Esa muscular, ese músculo liso, chicos, es lo que se contrae mucho cuando hay situación de asma. Por eso es que se usan broncodilatadores, que van a actuar sobre esa musculatura lisa para que se abran los bronquios y uno pueda respirar. Pero cuando ya estamos llegando al bronquiolo terminal y a los respiratorios, ese músculo liso también se pierde.
se va perdiendo cartílago, se va perdiendo el músculo liso, va cambiando el epitelio de cilíndrico a cúbico, y finalmente cuando llegamos al alvéolo ya no hay cartílago, ya no hay músculo, ya no hay nada más que un epitelio plano simple que permite el intercambio gaseoso con el capilar. Entonces esta imagen es muy importante que la tengan presente, cómo va a ir cambiando la histología a lo largo de las vías aéreas hasta llegar al alvéolo. Y aquí tenemos el alvéolo, donde se ven perfectamente un epitelio plano simple, estos son los sacos con aire adentro, y fíjense que están señaladas con verdes un grupo de células y con azul otro grupo de células. Y eso es porque en los alvéolos tenemos dos tipos de células alveolares que se denominan neumocito. Neumo quiere decir aire, de ahí vienen los neumáticos de los autos, por ejemplo. Neumo quiere decir aire. Y cito quiere decir célula, o sea que tenemos dos células aéreas, sería la traducción de neumocitos. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1, chicos, son los que se encargan del intercambio gaseoso. Ahí están viendo la imagen. Los neumocitos tipo 1 son aquellos que se encargan del intercambio gaseoso. Y en el medio de ellos vamos a tener estos neumocitos tipo 2, que son los que se van a encargar de la producción del surfactante. ¿Y qué es eso del surfactante? Es una sustancia que producen estos neumocitos tipo 2, que lo que hacen es disminuir la tensión superficial de los alvéolos. A ver, vamos a tratar de hacerlo sencillo esto, porque habitualmente en la presencialidad yo utilizo el pizarrón para explicarlo. Vamos a hacer ahora un impasse y les voy a dar un ejemplo para que ustedes piensen. Después de una lluvia, como por ejemplo la de hoy, si uno sale al patio, porque lamentablemente estamos en confinamiento, no tendremos que salir a la calle, salvo que sea esencial. Si uno sale al patio, eventualmente a la calle, ¿qué es lo que ve después de una lluvia? Que se forman charcos de agua. ¿Y por qué se forman charcos de agua? Porque las moléculas de agua tienen una fuerza de atraerse todas hacia el centro. Todas las moléculas de agua se juntan y van todas hacia el centro. Por eso los charcos de agua tienen forma redonda, no tienen forma cuadrada, ni rectangular, ni de estrella. Tienen forma redonda, hablo sobre un piso plano, ¿no? Porque por supuesto si hay un pozo, más vale que se va a acumular el agua en el pozo, pero yo hablo en una superficie plana. Si ustedes incluso derraman agua, un vaso de agua, al cabo de unos minutos, ¿qué van a ver? Que se hace como un charco. ¿Y por qué? Porque todas las moléculas de agua tienen una fuerza que llevan hacia adentro, van todas hacia adentro y se forma como un círculo, ¿sí? Una esfera. Nosotros dentro de los alvéolos tenemos una fina película de líquido, y esa fina película de líquido, como tiene esa fuerza, que es la de la tensión superficial, esa fuerza que yo les estoy diciendo de que las moléculas de agua van hacia adentro, se llama tensión superficial. Y es una fuerza que la vamos a volver a ver cuando lleguemos a digestivo, pero no nos adelantemos, ahora estamos en respiratorio. Entonces, la tensión superficial, que es la fuerza de las moléculas de ir hacia adentro, de las moléculas de agua, hacen que los alvéolos se puedan contraer en el acto de la expiración. Pero tiene que haber un límite, porque si yo no corto esa tensión superficial, el alvéolo se me va a colapsar. ¿Qué pasa cuando ustedes a un globo le ponen agua? ¿Qué pasa después? Queda todo pegado el globo, ¿verdad? No lo pueden separar. ¿Y saben por qué queda pegado? Por la tensión superficial del agua. La fuerza del agua de ir todas hacia adentro hacen que se peguen las paredes del globo y no la pueden abrir. Lo mismo pasaría con el alvéolo. Yo la necesito a la tensión superficial, por eso es que los alvéolos tienen una fina película de líquido. ¿Para qué? Para que se me contraigan con la expiración y puedan sacar el dióxido de carbono.
pero no se tiene que colapsar, no tiene que pasar como con el globo con agua, se tiene que volver a abrir para la inspiración. Entonces, como la naturaleza es sabia, generó el surfactante en los neumocitos tipo 2, que lo que hacen es disminuir esa tensión superficial. O sea, le permiten que se contraigan los alvéolos, pero después pone un freno, disminuye la tensión superficial para que no se colapsen los alvéolos, porque si no, después no van a poder abrirse en la inspiración. Y ese surfactante que lo forman los neumocitos tipo 2 aparece en el 7º mes de vida intrauterina. Ahí se forma el surfactante y de ahí se va a formar toda la vida. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque los bebés que nacen prematuros antes del 7º mes precisamente corren el riesgo de tener patología respiratoria porque todavía no tienen el surfactante. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces en las mamás que tienen amenaza de parto prematuro que los obstetras les dicen hay que madurar sus pulmones. ¿Y cómo se maduran los pulmones? Con inyecciones de corticoide que lo que harían es acelerar la producción del surfactante por los neumocitos tipo 2. Porque en condiciones normales se produce a partir del 7º mes de vida intrauterina. Terminamos con las vías aéreas inferiores y ahora sí vamos a pasar a los pulmones. ¿Sí? Los pulmones son los órganos del aparato respiratorio. Tenemos dos, uno derecho y otro izquierdo. ¿Cómo me doy cuenta cuál es cuál? Más allá de que esté escrito. ¿Cómo me doy cuenta yo? Porque el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene solo 2 lóbulos. El derecho es más grande, acá no se lo ve tanto en la imagen, pero si ustedes lo verían en la realidad, el derecho es más grande y el izquierdo es más pequeño porque aquí tengo la escotadura cardíaca donde asienta el corazón. Entonces este va a ser más pequeño, tiene la escotadura cardíaca y tiene solo 2 lóbulos. Por eso me doy cuenta que este es el izquierdo y este es el derecho. Los lóbulos van a estar determinados por estas líneas que son las cisuras. Los 2 pulmones tienen la cisura oblicua, fíjense ustedes. Los 2 pulmones tienen la cisura oblicua, pero el derecho además tiene esta cisura horizontal. Y eso hace que el derecho tenga el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. ¿Quién me determina el lóbulo superior y medio? La cisura horizontal. ¿Sí? Y después la cisura oblicua me separa el inferior. Del lado izquierdo, ¿qué voy a tener? Solo cisura oblicua. Por ende, voy a tener un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Lo que no voy a tener en el izquierdo es el lóbulo medio, que sí lo tengo en el derecho. Acá se ve clarito también, como tengo esos 3 lóbulos, cómo los bronquios primarios son el derecho y el izquierdo. Pero los secundarios o segundo orden o lobares son 3 de este lado, porque es 1 para cada lóbulo, y 2 de este otro porque son 1 para cada lóbulo. Y los bronquios de tercer orden o lobulillares van a ir a cada una de estas estructuras más pequeñas que parecen como panal de abeja, ¿lo ven? Cada una de estas estructuras van a ser los lobulillos y ahí van a ir los bronquios terciarios o de tercer orden o lobulillares, que luego se transformarán en bronquiolos y finalmente en alvéolos. Bien, aquí tenemos la pleura. La pleura es una membrana serosa que recubre a los pulmones. Pasa lo mismo que lo que pasaba con el pericardio en el corazón. Vamos a tener 2 membranas serosas que están adheridas entre sí y separadas por un fino líquido, que es el líquido pleural, para evitar la fricción entre las 2 membranas. La membrana interna se llama visceral, porque está en contacto con el pulmón, y la membrana externa se llama parietal, porque está en contacto con la pared del tórax. Y entre las dos, como les digo, hay una fina capa de líquido, pero están totalmente adheridas entre sí. Por ende, es un espacio, un espacio virtual y no un espacio real. Solamente se va a transformar en espacio real si entra líquido o sangre en el medio de estas 2 membranas. ¿Y eso cuándo puede pasar?
ante una neumonía, ante una tuberculosis o ante un accidente o un apuñalamiento donde a la persona le pueda entrar sangre en el espacio interpleural, ¿sí? O una neumonía complicada, una tuberculosis también. Y ahí se transforma en una cavidad real, porque si no es una cavidad virtual. ¿Y qué hay que hacer cuando se introduce líquido o sangre en las pleuras? Hay que drenar, porque pasa lo mismo que con el corazón. Así como el corazón no podía latir, o sea, entrábamos en un taponamiento cardíaco cuando le entraba líquido en el pericardio, en el caso de la pleura, cuando se introduce más líquido de esa fina capa que tiene entre las dos membranas, lo que voy a tener es que no se va a poder expandir el pulmón y por ende podemos tener paro respiratorio, ¿sí? Y aquí viene el tema de las presiones. Fíjense ustedes, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica normal. Y la presión intrapulmonar va a ser la misma que la atmosférica, porque precisamente el alvéolo está relacionado con la atmósfera. Toma oxígeno de la atmósfera y elimina dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces la presión intrapulmonar es la misma que la atmosférica, de 760 milímetros de mercurio. Pero para que podamos tener el acto de respirar, la presión intrapleural debe ser menor, 756 milímetros de mercurio, o sea, 4 milímetros menos que la intrapulmonar, ¿sí? Cuando tenemos líquido en el medio de las pleuras, esta presión aumenta y entonces no voy a poder tener el acto de la respiración. Y aquí les muestro qué pasa durante la expiración y qué pasa durante la inspiración. Durante la expiración va a aumentar la presión intrapulmonar para que pueda salir el aire hacia afuera, pero se mantiene igual la de la pleura, la intrapleural. Y en la inspiración va a disminuir la presión intrapulmonar para que pueda ingresar el aire desde la atmósfera, y la de la pleura va a disminuir también, pero siempre por debajo de la presión intrapulmonar. Y ahí tienen lo que se llama la mecánica respiratoria. El acto de respirar que comprende la inspiración y la expiración. Fíjense ustedes que durante la inspiración el tórax se expande para que los pulmones puedan llenarse de aire. Y en la expiración sucede lo contrario, se contrae los pulmones para eliminar el aire hacia afuera. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de músculo, hablábamos que teníamos los músculos de la respiración. Y los músculos de la respiración eran voluntarios, porque son músculos esqueléticos, adheridos a los huesos. Y teníamos músculos de la inspiración y músculos de la expiración. Lo de la inspiración dependía si era una inspiración normal o una inspiración forzada. El músculo inspiratorio por excelencia es el diafragma, que es el que separa el tórax del abdomen. Sea la inspiración normal o forzada, el diafragma siempre va a intervenir. ¿Y qué hace el diafragma? Va hacia abajo durante la inspiración, comprimiendo los órganos del abdomen hacia abajo para aumentar la capacidad del tórax y que el pulmón pueda expandirse. Entonces, en la inspiración normal actúa el diafragma y los músculos intercostales externos, que también hace que se abran las costillas un poco para que pueda expandirse el pulmón. Ahora, cuando la inspiración es forzada, cuando tomo mucho aire de esa manera, además van a actuar los pectorales mayores y menores, los escalenos y demás. Y en el acto de la expiración, depende si la expiración es normal o forzada. Cuando la expiración es normal, no interviene ningún músculo porque todo va por rebote elástico. Es como cuando ustedes sueltan un globo con aire, no lo tienen que apretar al globo, solito se va el aire del interior por rebote elástico.
Entonces, en la expiración normal no interviene ningún músculo. Donde sí van a intervenir músculos es en la expiración forzada. Por ejemplo, cuando yo quiero cantar o soplar un instrumento, ahí sí intervienen, pero los músculos que van a intervenir son los de la prensa abdominal. Por eso es que a los cantantes, a los docentes, se les enseña a manejar el abdomen, los músculos del abdomen para la emisión de la voz. Porque en la expiración forzada intervienen los músculos abdominales y sí también los intercostales, pero internos. Para la expiración eran los internos y para la inspiración los intercostales externos, ¿sí? Entonces eso de los músculos, recuérdenlo, ya lo vimos cuando vimos músculo, pero también es importante que ahora los tengan presentes. Y aquí tenemos que hablar de unas leyes físicas. La primera ley que vamos a mencionar es la ley de Boyle. Es una ley que dice que el volumen y la presión tienen una relación inversamente proporcional. Cuanto yo más presión tengo, menos volumen voy a tener. Y cuando menos presión tenga, más volumen voy a tener. Por eso es que en la inspiración tenemos que bajar la presión que está dentro del tórax para que pueda ingresar el volumen aéreo. Entonces, durante la inspiración, con el diafragma que va hacia abajo, los intercostales externos que hacen que se expande el tórax, lo que yo estoy haciendo es bajar la presión del tórax para que aumente el volumen de gas. Mientras que la expiración es al revés. Yo aumento la presión dentro del tórax para que salga el volumen de aire hacia afuera. Relación inversamente proporcional. Mayor volumen si baja la presión. Si hay mayor presión, menor volumen. Esa es la ley de Boyle. Y ahora sí llegamos específicamente al intercambio gaseoso o fenómeno de hematosis, que si ustedes se acuerdan cuando vimos intercambios de membrana, habíamos dicho que la hematosis era un claro ejemplo de difusión simple, es decir, el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración al de menor concentración a través de una membrana permeable. Esa era la definición de difusión simple. Y está correcto, ese es el clásico ejemplo de la hematosis. Pero ahora vamos a ver que no es solamente eso, hay otras cosas que también tienen que estar en cuenta, tenemos que tener en cuenta para el fenómeno del intercambio gaseoso. Una es que sí es una difusión simple, como bien dijo, el pasaje de solutos desde el sitio de mayor concentración, por ejemplo acá el oxígeno tiene mayor concentración en el alvéolo, al de menor concentración, el capilar, por eso es que pasa del alvéolo al capilar, y acá al revés, tengo más concentrado en el capilar venoso y va a pasar al alvéolo, donde está menos concentrado para que se vaya a la atmósfera. Entonces el pasaje de solutos, porque los gases son considerados solutos, desde el sitio de mayor concentración al de menor, mayor concentración al de menor, a través de una membrana permeable. Y esto que están viendo aquí es la membrana de intercambio gaseoso, que también siempre es pregunta de examen. ¿Cómo está conformada la membrana de intercambio gaseoso? Y la respuesta es sencilla. Por el epitelio plano simple del alvéolo, el epitelio plano simple del capilar o endotelio capilar, y en el medio de los dos por las membranas basales de cada uno. Repito, la membrana de intercambio gaseoso va a estar conformada por los epitelios de las dos estructuras, del alvéolo y del capilar. Epitelio plano simple del alvéolo con el epitelio plano simple del capilar, que también es denominado endotelio capilar. Y en el medio de los dos por las membranas basales de cada uno respectivamente. ¿Sí? Y ahí tengo en el fenómeno de la hematosis, fíjense, el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono, pero acá estamos viendo algo que no habíamos visto hasta ahora, que son las presiones.
Hasta ahora hemos dicho que pasaba el soluto del sitio de mayor concentración al de menor, fantástico porque es así, pero no es tan sencillo. También se necesita el tema de las presiones. Fíjense ustedes, la presión de oxígeno en la atmósfera es de 100 y cuando pasa al capilar arterial también tiene que seguir siendo de 100. No tiene que bajar demasiado, por ahí baja a 96, 98. De hecho, ahora con el COVID que se está tomando la saturación de oxígeno en la sangre, precisamente buscan esto, ver que el oxígeno en la sangre de las personas esté preferiblemente por arriba de los 90, 96, 98, porque tiene que estar lo más cercano a 100. Cuando baja de ese valor, por ejemplo en el COVID, uno de los criterios para hablar que la saturación es baja es cuando está por debajo de 84. Cuando baja ese valor ya es un riesgo porque podemos empezar a tener daño en las células. Entonces, la presión de oxígeno en el alveolo es de 100 y así pasa al capilar y se tiene que tratar de mantener 100, 98, 96, ¿sí? Mientras que la presión en el alveolo de dióxido de carbono es de 40 y así también va a pasar en el capilar, como 40. Fíjense la diferencia, hay 60 puntos de diferencia entre uno y otro. En cambio, cuando ya volvemos a la parte venosa, al circuito venoso, la presión de oxígeno obviamente ya bajó porque estamos en el territorio venoso, está de 40. A nosotros nos interesa la presión de oxígeno que esté alta en la sangre oxigenada, en la sangre arterial. Obviamente en la venosa va a estar baja. Y la que va a estar aumentada es la de dióxido de carbono, 46, que por eso va a salir al alvéolo. Pero fíjense ustedes en el torrente venoso que entre 40 y 46 no hay tanta diferencia, pero sí hay diferencia en la parte arterial. Hay 60 puntos de diferencia versus 6 puntos de diferencia acá, entre una presión y la otra, ¿sí? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y aquí viene la respuesta. Porque acá hay otras dos leyes físicas que intervienen en el intercambio gaseoso. La ley de hace rato, que era la ley de Boyle, tenía que ver con la mecánica respiratoria, es decir, con el aumento y la disminución de la cavidad torácica. En cambio, estas otras dos leyes tienen que ver con el intercambio gaseoso. Y aquí vamos a tener la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Dalton le dice que la presión del gas es muy importante para el intercambio gaseoso. Cada gas ejerce su presión y el que más presión tiene va a ser el oxígeno, ¿sí? Y la ley de Henry les habla del coeficiente de solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gases que tienen más facilidad para atravesar las membranas que otros. Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cuál es el gas que más tenemos en la atmósfera? El nitrógeno. Es el gas que más tenemos en la atmósfera. Sin embargo, en nuestro cuerpo humano no hay nitrógeno. Y la pregunta es, ¿y por qué? Si por difusión simple tendría que pasar el gas, que es el soluto, desde el sitio de mayor concentración al de menor. ¿Por qué no tenemos nosotros? Porque no es soluble en las membranas. No tiene coeficiente de solubilidad del nitrógeno. Por eso es que no lo tenemos en el organismo. ¿Y cuál es el gas más soluble para el cuerpo? ¿Saben ustedes? El dióxido de carbono. Por eso es que durante el invierno con los braseros uno tiene la tendencia a la intoxicación con monóxido, porque como es más difusible que el oxígeno, termina reemplazando a todas las hemoglobinas. Acuérdense ustedes que la hemoglobina era la que trasladaba el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de los glóbulos rojos. Bueno, como es tan difusible el dióxido, termina reemplazando a todas las hemoglobinas con dióxido de carbono, no queda ninguno con oxígeno. Entonces el paciente muere por asfixia interna. Si ustedes ven un cadáver lamentablemente intoxicado con monóxido, lo van a ver azul, pero sus vías aéreas estaban perfectas, no es que no le entraba aire. Lo que pasó es que, como es muy difusible el dióxido de carbono, ocupó las hemoglobinas de todos los glóbulos rojos y reemplazó las del oxígeno. Entonces hubo una asfixia interna, intercelular. Y eso explica también que no necesite tanta presión el dióxido de carbono. Fíjense que siempre está entre 40 y 46.
no cambia, son 6 puntos nada más de presión que cambian. ¿Y por qué es eso? Mientras que el oxígeno, fíjense, de 100 a 40, tiene un montón de cambio de presión, porque el oxígeno juega con la presión y el dióxido de carbono juega con el coeficiente de solubilidad, que esas son las dos leyes. Dalton, la de presión, Henry, la de solubilidad. La espirometría, chicos, es el estudio que permite ver la capacidad pulmonar. Cuando uno no respira bien, pacientes asmáticos o con bronquitis crónica, fumadores, hoy en día para ver las secuelas del COVID, también se están haciendo este estudio de espirometría para ver las capacidades pulmonares. Y este estudio consta de lo siguiente: ese aparato que están viendo ahí, hay un software y una boquilla donde el paciente va a inspirar profundamente y va a expirar profundamente. Por supuesto, esas boquillas son descartables, y lo que va a hacer el software es reconocer ese volumen que ingresó y que egresó y va a sacar las capacidades que tenga ese pulmón. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer los volúmenes pulmonares. ¿Cuáles son esos volúmenes pulmonares que después el estudio de la espirometría va a utilizar para sacar las capacidades? El primer volumen es el volumen corriente, es el volumen que normalmente tenemos dentro de las vías aéreas y es de 500 centímetros cúbicos de aire. Después tenemos otro volumen que es el inspiratorio de reserva. Eso quiere decir que luego de una inspiración máxima, ¿cuánto volumen me entra? 2000 centímetros cúbicos. Recuerden que también los gases se pueden medir como mililitros, ¿no? Es lo mismo decir centímetros cúbicos que mililitros, como si fuese líquido. En algunos casos los consideran así. El volumen expiratorio de reserva es de 1500 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el expiratorio de reserva? El máximo que yo puedo expirar con una expiración forzada. Lo máximo que puedo sacar, ¿sí? Y finalmente el volumen residual es el volumen que me va a quedar en las vías aéreas luego de esa expiración forzada. Igual me queda un poco de residuo de aire que no lo termino de sacar. Ese es el volumen residual y es de 1500 centímetros cúbicos. Entonces recuerden estos valores de volumen: volumen corriente, inspiratorio de reserva, expiratorio de reserva y el volumen residual, que es el que siempre va a quedar en los pulmones aún después de una expiración forzada. Y gracias a esto, la máquina de la espirometría, el software, me va a sacar las capacidades pulmonares. Y vamos a tener la capacidad inspiratoria, que no es otra cosa que la suma del volumen corriente con el volumen inspiratorio de reserva. Habíamos dicho que el volumen corriente era de 500 centímetros cúbicos y el inspiratorio de reserva era de 2000. Entonces, 500 más 2000 me va a dar 2500 centímetros cúbicos. Esto es en condiciones normales. La capacidad residual, ¿cómo se saca? El volumen residual por el volumen de reserva expiratorio. Volumen residual por más, no por, volumen residual más volumen de reserva expiratorio. El volumen residual era 1500 y el de reserva expiratorio también 1500. Entonces la suma de las dos me tienen que dar 3000. La capacidad vital, ¿qué suma? El volumen inspiratorio de reserva, que habíamos dicho que era 2000, más el volumen corriente, que habíamos dicho que era 500, ahí ya vamos en 2500, más el volumen expiratorio de reserva, que son 1500, la suma total va a ser de 4000. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes y su valor es de 6000. ¿Sí? Ahora, de todos estos, ya vamos a llegar a la proyección médica, de todos estos les voy a contar algo sobre el volumen residual. Este volumen residual se lo usa mucho en medicina forense o medicina legal. ¿Por qué? Porque nos sirve mucho para saber si una persona falleció y fue tirada al agua, o sea, falleció por otra causa y luego fue arrojada al agua, o falleció ahogada,
O por ejemplo, para saber si un bebé nació muerto o un bebé nació y murió luego de nacer. ¿Por qué se hace esto? Por cuestiones legales, ¿sí? Por ejemplo, para saber si hubo un asesinato, si la persona murió ahogada o alguien la mató y después la tira al agua. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se saca un pedazo del pulmón del cadáver cuando se hace la autopsia y se la pone en un frasco con agua. Si al poner el pulmón en un frasco con agua aparecen burbujas, es porque ese pulmón tiene volumen residual, es decir, tiene oxígeno adentro. Y eso nos está indicando que la persona murió por otra causa y luego fue tirada al agua. En el caso del bebé, el bebé nació vivo y murió después. ¿Por qué digo que el bebé nació y murió después? Porque el bebé dentro de la panza de la mamá está en el líquido amniótico. Todavía no le entró aire y por ende no va a tener volumen residual. Si el bebé hubiese muerto dentro de la panza de la mamá, o el otro caso, la persona hubiese muerto ahogada en un río, en una pileta, en un mar, cuando yo saco el pulmón, el pedacito, y lo pongo en un frasco con agua, no va a haber burbujas. ¿Por qué? Porque no va a haber aire adentro. Si no hay aire adentro porque fue muerto, sumergido o porque el bebé estuvo siempre dentro del líquido amniótico, esa persona yo sé que se murió ahogada en un caso o dentro de la panza de la mamá en el otro ejemplo. En cambio, si yo tengo aire dentro de los pulmones, cuando saque ese pedazo de pulmón y lo pongo en el frasco con agua, voy a ver las burbujas por el volumen residual. Y eso me está indicando, en el ejemplo del bebé, que el bebé nació, llenó sus pulmones con aire y luego murió. Y esto se hace por cuestiones legales de mala praxis, por cuestiones legales de herencia, lo que fuese. Y en el otro caso, para ver si fue un accidente, un asesinato, o tal vez sí fue un asesinato, pero uno quiere saber la causa de la muerte. Y entonces cuando uno ve que no hay aire en el interior de los pulmones, es porque murió sumergido, ahogado. Y si sí hay aire, murió de otra cosa. Y eso es gracias a quién? Al volumen residual. Bien, como proyección médica, ¿qué vamos a mencionar? El EPOC, que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está conformado por 3 grupos de enfermedades: el asma crónico, la bronquitis crónica y el enfisema. El enfisema es cuando se rompen los tabiques interalveolares y aparece como una sola masa de aire, ¿sí? La bronquitis crónica se ve mucho en los fumadores y el asma crónico en los pacientes asmáticos que por ahí no sean bien llevados en su enfermedad, ¿sí? Todas estas patologías terminan generando daño importante en los pulmones. Y después a nivel agudo y sobre todo infeccioso, vamos a tener las bronquitis, las bronquiolitis y las neumonías, ¿sí? La bronquitis es cuando yo tengo el famoso catarro y demás. Las bronquiolitis ya hay una dificultad aérea, porque se acuerdan que después de los bronquios venían los bronquiolos. El bronquiolo terminaba después en bronquiolo respiratorio, terminal y alvéolo, y cuando ya llegamos al alvéolo ya estamos hablando de la infección dentro de los pulmones, que eso es una neumonía. Estas pueden ser bacterianas, pueden ser virales, como está pasando ahora con el COVID, y siempre son agudas. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Ahora vuelvo para aquí. Ahí está, dejo de grabar.